¿Una notificación? Así que Dragon Ball Ruins. Esos malditos monstruos continúan luchando sin cesar. Y por cada segundo que pasa, ambos se vuelven más fuertes. ¿Qué estará pasando en aquella habitación? El destino de toda la Tierra depende del resultado de aquel entrenamiento. La angustia de saber qué pasará con Gohan cuando salga de esa habitación me tiene intranquilo. Pero ellos estaban seguros de poder lograrlo. Tal vez deba tomármelo con más calma. Además, ha pasado casi un día y no siento que haya sido infectado por Piccolo. Tal vez tenía razón cuando dijo que no era él quien estaba infectando a los demás. ¿Cuánto tiempo faltará para que finalmente puedan salir? He estado tan pendiente de lo que sucede en la Tierra que no me percaté del tiempo que ha transcurrido durante todas estas horas. Mr. Popo, ¿sabes cuánto tiempo queda para que Piccolo y Gohan salgan de la habitación del tiempo? ¿Qué significa esto? Todavía es muy pronto. No puede ser. Mr. Popo, tenemos que salir de aquí. ¿Qué está pasando? Mr. Popo. No puede ser. Solo fue una pesadilla. En el templo sagrado, el dios de la tierra se encontraba mentalmente afectado. Su mundo estaba sumido en un caos absoluto y su responsabilidad era protegerlo, pero no sabía cómo hacerlo. Sin embargo, tenía un plan para salvarlos a todos, aunque para llevarlo a cabo primero, debía esperar a que Piccolo y Gohan salieran de aquella habitación. Solo entonces podría enfrentarse momentáneamente a los monstruos que luchaban, aprovechando su vulnerabilidad para reconstruir a Shenlong y pedir el deseo de erradicar la infección que había invadido la Tierra. Pero la duda persistía. No sabía por qué, pero sentía un mal presagio. La pesadilla que había tenido parecía demasiado real, aunque no dejaba de ser, al fin y al cabo, solo una pesadilla. Kamisama se acercó para observar a los monstruos, quienes seguían combatiendo sin cesar. Mr. Popo, quien había permanecido observando toda la noche, le aseguró que Goku, convertido en zombie, y el demonio Vegeta habían peleado sin descanso durante horas, con una ferocidad única. Lo inquietante era que mantenían la intensidad de su lucha, y como consecuencia, sus poderes seguían incrementándose. Ahora eran muchísimo más fuertes, lo que dejó atónito a Kamisama, quien se preguntaba en su interior si el entrenamiento de Gohan y Piccolo sería suficiente después de haber sentido el poder de aquellas aberraciones. No obstante, algo inesperado sucedería en aquel campo de batalla. Los monstruos, que continuaban enfrentándose entre sí, recibieron un poderoso ataque, lo que obligó a los dos demonios a centrar su atención en aquellos nuevos individuos. No eran otros que los androides número 17 y 18, quienes finalmente habían llegado con el propósito de cumplir su misión, acabar con Goku. Sin embargo, no imaginaban el peligro que corrían al enfrentarse a tales criaturas. Las criaturas no tenían idea de lo que estaba ocurriendo cuando el androide número 17 inició un feroz ataque, lanzándose contra Goku intentando golpearlo. A pesar de su postura confiada, el androide sabía perfectamente que Goku era una bestia salida del infierno y no dudó en acabar con él.
Impulsada únicamente por el propósito de su creación, sin dudarlo un segundo, lanzó un poderoso golpe contra el zombie. El demonio quedó sorprendido por la potencia del ataque de aquel extraño sujeto. Y cuando número 17 se acercó para observarlo mejor, pudo ver su figura de mejor forma. Era Vegeta, aunque su apariencia era la de una criatura infernal. A pesar de esto, el androide no dudó en advertirle que no se interpusiera en su camino, o también acabaría con él. Sin embargo, sus palabras solo lograron enfurecer al demonio, quien, en un abrir y cerrar de ojos, atacó sorpresivamente a número 17. El golpe fue directo y brutal. El androide quedó estupefacto por la rapidez y ferocidad del ataque, preguntándose si acaso se estaba confiando demasiado. Se suponía que él y su hermana habían sido creados precisamente para derrotar a Goku y Vegeta, por lo que la idea de que pudieran ser más fuertes que ellos le resultaba imposible de aceptar. Sin embargo, mientras intentaba procesar lo sucedido, Vegeta volvió a atacar sin darle respiro. Número 17 estaba a merced de la monstruosidad que tenía frente a él, pero justo en ese instante, número 18 intervino, golpeando a Vegeta y alejándolo de su hermano. Al igual que él, ella quedó impactada por la velocidad y ferocidad del ataque de Vegeta. Los androides habían pensado que jugar con ellos sería sencillo, pero en ese momento comenzaron a tener un mal presentimiento. Aún así, número 17 se negaba a aceptar la realidad. Su orgullo como el androide más poderoso le impedía creer que Goku y Vegeta habían superado sus habilidades. Convencido de que simplemente se había confiado demasiado al pensar que Vegeta no intervendría, le dijo a su hermana que el plan seguía siendo el mismo: acabar con Goku. Él se encargaría solo, y si Vegeta se atrevía a intervenir, los enfrentaría a ambos sin importar nada. Su orgullo le impedía considerar otra opción. Antes de regresar al combate, ordenó a número 18 que no interfiriera de nuevo, pasara lo que pasara. Con esa determinación, número 17 volvió al campo de batalla, ahora con la intención de acabar con ambas aberraciones. Sin embargo, para su sorpresa, no estaban a la vista. Frustrado, comenzó a gritarles que salieran de una vez por todas. En ese instante, Goku Zombie emergió de las sombras e intentó morderlo. Número 17 apenas logró esquivar el feroz ataque y respondió con un golpe directo, pero su expresión cambió al ver que el monstruo no parecía sentir dolor. A pesar de haber conectado un ataque lo suficientemente poderoso como para acabar con cualquiera en un instante, la criatura permanecía impasible. Aún así, el androide demostró su destreza en combate, esquivando con precisión los ataques frenéticos del zombie, quien solo intentaba morderlo una y otra vez. Algo no tenía sentido. ¿Qué demonios le pasaba a Goku? No estaba peleando como solía hacerlo, no bloqueaba, no contraatacaba, solo intentaba morderlo a toda costa. Mientras intentaba analizar la situación, sintió una presencia a su lado. Giró rápidamente y se encontró con Vegeta. Su aspecto infernal y su mirada atroz le provocaron un escalofrío. Antes de que pudiera reaccionar, Vegeta lo golpeó con una velocidad abrumadora, impactándolo en el abdomen y lanzándolo varios metros hacia atrás. Número 17 se incorporó, desconcertado por la fuerza de su adversario. No podía ser una coincidencia que nuevamente Vegeta lo hubiera alcanzado con un golpe, pero el androide no estaba dispuesto a dejarse intimidar. Con una velocidad increíble, se lanzó al ataque, descargando una ráfaga de golpes y patadas que hicieron temblar el suelo. Sin embargo, Vegeta respondió con la misma ferocidad, bloqueando y esquivando con una rapidez sobrehumana, contraatacando con la furia de una auténtica bestia infernal. Cada choque de sus golpes generaba ondas de energía que destrozaban el suelo a su alrededor. Pero, a diferencia de Goku, quien solo recibía ataques e intentaba morderlo, Vegeta parecía volverse más fuerte con cada instante de furia. Su poder aumentaba hasta el punto de atrapar a número 17, pero gracias a su astucia, el androide logró contraatacar y lanzarlo lejos. Justo en ese instante, Goku Zombie intervino de nuevo, intentando morder a número 17. Sin embargo, esta vez el androide no caería en el mismo truco, y logró esquivar el ataque a duras penas.
Pero en el momento en que bajó la guardia, Vegeta atacó de nuevo con una velocidad endemoniada. Esa distracción fue suficiente para que Goku finalmente lograra su cometido: morder al androide. Número 17 estaba en grave peligro. Sin embargo, antes de que la aberración pudiera seguir devorándolo, un impacto brutal hizo retroceder a Goku. Número 18 apareció de la nada, interceptando el ataque de ambos monstruos y lanzándolos varios metros atrás. Su respiración era agitada y su mirada reflejaba una profunda tensión. Sabía que algo iba terriblemente mal. Número 17, aún en el suelo y agotado, miró a su hermana con furia. No necesitaba su ayuda. No podía aceptar que esos monstruos fueran más fuertes que él. Se puso de pie y le ordenó que no interviniera de nuevo. Esta era su misión y no permitiría que nadie se entrometiera. Sin embargo, mientras observaban cómo esas aberraciones volvían a ponerse de pie, la verdad comenzaba a resonar en la mente del androide. Goku y Vegeta ya no eran los mismos y la sensación de peligro que emanaban era imposible de ignorar. Pero número 17 se negaba a retroceder. Número 18, desesperada, le gritó que era imposible que él pudiera vencer solo a esas bestias. Ella también había sentido algo diferente durante el combate, una sensación de peligro inminente. No era una simple pelea. Lo que enfrentaban estaba más allá de lo que jamás habían visto. Número 17 comenzaba a sentir un malestar intenso, pero aún así, ambos androides decidieron seguir luchando juntos. Sin saberlo, estaban a punto de desencadenar algo aún más terrorífico. Mientras tanto, en el laboratorio del Dr. Makihiro, Bulma continuaba investigando los archivos del científico, horrorizándose con cada nuevo hallazgo. Pasó toda la noche revisando su material, pero en su búsqueda encontró algo inquietante: un documento archivado con extremo cuidado. Bulma logró descifrar por qué el Dr. Makihiro intentó ocultarlo. Al abrirlo, descubrió un dato escalofriante. El científico había creado a otro androide más, uno del que jamás había encontrado evidencia en el laboratorio. El nombre del androide era Cell. En el documento se refería a él como el androide perfecto, aquel que uniría el poder de los androides 17 y 18. Su gestación estaba en proceso, pero todo indicaba que su formación tardaría muchos años en completarse, lo que explicaría por qué el doctor había abandonado ese proyecto. Esta información tranquilizó un poco a Bulma. Sin embargo, cuando continuó indagando en los archivos sobre Cell, descubrió algo que la dejó helada. Había otro documento, un documento reciente. El título era perturbador: Integración del virus Umbra Rubra en el bioandroide Cell. Bulma sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba esto? ¿Qué era el virus Umbra Rubra? ¿Por qué este documento era tan reciente? Necesitaba respuestas, pero lo que había descubierto era aterrador. El Dr. Makihiro había seguido experimentando con Cell, pero el misterio permanecía. ¿Acaso el virus Umbra Rubra era el origen de la plaga zombie que azotaba la Tierra? ¿Era el nombre que el doctor le había dado a su descubrimiento? El terror se apoderó del laboratorio. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Mientras tanto, en el templo sagrado, Kamisama observaba la batalla con gran preocupación. Se sorprendió al ver que aquellos androides de los que Bulma había hablado estaban enfrentándose a esas dos aberraciones. No podía sentir su presencia, pero no había duda. Debían ser ellos. Y eran increíblemente poderosos, más de lo que jamás habría imaginado. Kamisama vio una oportunidad en la lucha. Si tan solo Piccolo y Gohan lograban salir a tiempo de aquella habitación y ayudan a los androides, era posible vencer a esas criaturas. Pero aún faltaba tiempo. El dios de la Tierra se aferró a la esperanza de que los androides pudieran resistir un poco más. Lo suficiente para salvar el mundo. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba. Número 17 había sido mordido. ¿Qué pasaría ahora que había sido infectado? De vuelta en el campo de batalla, la pelea se reanudó. Ahora que los androides 17 y 18 peleaban juntos, el enfrentamiento se volvió aún más salvaje. La verdadera pesadilla estaba por comenzar. La batalla había alcanzado un punto crítico. Número 17 y 18 mantenían su acometida contra Goku Zombie y el demonio Vegeta.
atacando con una velocidad única, algo que incluso ellos nunca imaginaron usar. Cada golpe de los androides generaba ondas de choque que destruían el terreno a su alrededor. Sin embargo, sus oponentes parecían imparables, resistiendo el daño de manera inhumana. Número 17 se centró en acabar con Goku, esquivando todos los ataques erráticos de la criatura, a pesar de la mordida que tenía en su cuerpo. La bestia infernal parecía enfrascada en continuar mordiéndolo, pero este, astutamente, le propinó un golpe directo en la columna, intentando desequilibrarlo. La criatura tambaleó por un instante, pero en lugar de caer, su cuerpo reaccionó con un retorcido movimiento que sorprendió al androide. Sus extremidades se movían de forma antinatural. Definitivamente, era un ser aterrador. Con una velocidad escalofriante, el monstruo nuevamente se lanzó contra número 17. El androide intentó bloquear el ataque, pero sintió un dolor intenso en la herida que le había provocado previamente, haciendo que quedara a merced de Goku Zombie. Era como si la mordida hubiera afectado de forma distinta el cuerpo del androide, algo que ni siquiera Kamisama entendió al principio. El impacto de la infección había sido casi instantáneo, pero no era solo eso. Parecía como si su cuerpo estuviera despedazándose desde dentro. El virus de Goku no se manifestaba de esa forma. Se suponía que los síntomas eran graduales, y que el androide podría luchar hasta cierto tiempo antes de presentar los primeros efectos. ¿Qué estaba pasando? Fue en ese instante cuando Kamisama recordó algo crucial. Goku ya no solo estaba infectado por el virus zombie, ahora también poseía el virus de Vegeta. Eso significaba que la infección de Goku se había vuelto mucho más agresiva de lo normal. Número 17 forcejeó con todas sus fuerzas y con un fuerte movimiento logró liberarse y retrocedió, evaluando la situación. Algo no estaba bien. Su visión se nubló momentáneamente y sus reflejos comenzaron a sentirse más lentos. Algo estaba pasando con su cuerpo. Mientras tanto, número 18 luchaba ferozmente contra el demonio Vegeta. Su enemigo era una criatura dominada por una rabia inconmensurable. Cada uno de sus golpes poseía una brutalidad devastadora, obligándola a esquivar constantemente. A diferencia de su hermano, ella estaba manteniendo un combate mucho más parejo contra Vegeta. Pero al notar que número 17 corría peligro, perdió la concentración. En un descuido intentó socorrerlo, pero Vegeta se abalanzó sobre ella con una brutalidad única. Número 18 esquivó el ataque por puro instinto, pero de inmediato recibió otro golpe devastador que la hizo salir disparada. Cayó al suelo, sintiendo por primera vez la desesperación. Los androides habían sido superados. Nunca hubieran imaginado que ambas aberraciones serían tan feroces. La mordida de Goku había dejado a número 17 al borde de la derrota, sin posibilidad de defenderse. En el templo de Kamisama, el viejo dios observaba la escena con horror. Esta había sido una gran oportunidad, pero esos malditos monstruos estaban acabando con toda esperanza de salvar la Tierra. Lo peor era que las bestias infernales parecían no tener límites. Su poder era demencial, y ahora ambos ponían en peligro todo el planeta. La situación de la Tierra se complicaba cada vez más. Cuando parecía surgir una pizca de esperanza, todo se apagaba en un instante. Esos monstruos eran prácticamente invencibles. No había nadie en este mundo que pudiera vencerlos. Y ahora, con los androides 17 y 18 al borde del colapso, la humanidad estaba condenada. Todo se había terminado. Ahora esas dos criaturas, juntas, comenzarían a masacrar a los últimos humanos de la Tierra sin que nadie pudiera oponerse a ellas. Kamisama, en el templo, resignado ante lo que estaba viendo, no pudo articular palabra alguna. No podía pensar en absolutamente nada. Por primera vez desde que Goku llegó a la Tierra, había perdido las esperanzas de ganar. El infierno estaba por desatarse, y ahora nadie podría evitar esto. ¿Qué es esto? Imposible. ¿De quién es este ki?
El destino, a veces, es cruel con quienes menos lo merecen. Los humanos, consumidos por la infección, clamaban desesperados por escapar de este infierno, pero el vacío respondía con un silencio sepulcral. ¿Acaso no quedaba nadie que los salvara? Pocos seguían luchando, aferrándose a la débil promesa de una esperanza que los arrancara de aquella pesadilla. Pero no había nadie, no había nada. Por primera vez, incluso, la fe parecía desvanecerse. ¿Pero acaso la esperanza desaparece por completo? Mientras surja las ganas de luchar hasta el final, mientras surja una pequeña chispa en la oscuridad, siempre habrá una posibilidad. Por mínima que sea, la esperanza jamás desaparecerá. Jamás. Con el mundo al borde del colapso, dos valientes guerreros enfrentaban su destino, dispuestos a luchar hasta el último aliento para proteger a todos. La luz de la esperanza del que tanto les hablé, ahora brillaba más que nunca. ¡Dense prisa!